Bueno, hermano querido, estos días estuve leyendo muchísimo, trabajando mucho con mi mente, estoy un poquitito agotadito ya. Sinceramente, todo es charla, prédica, estudio, y de repente ténganme un poco de paciencia por todas las informaciones almacenadas. Pero está bien, porque hay que saturar la mente con la palabra de Dios. Bueno, hermano, abrimos nuestra Biblia en Filipenses, porque estamos estudiando. Acompáñenos en el programa, lo que puedan, a conectarse justo a tiempo, mis queridos. Promocionamos la actividad de la iglesia, siéntanse parte, es un tiempo de la iglesia más que vencedores, Barrio Obrero. Entonces estamos de 15 a 15:30 por Radio Bedira. Bueno, gente, estamos siguiendo las prédicas de Filipenses, amén. Estamos desarrollando el capítulo 1. 3 prédicas y todavía no desarrollamos todo el capítulo 1. Hoy vamos a llegar hasta el versículo 11. Desarrollamos el miércoles pasado la salutación. Luego desarrollamos la oración de Pablo por los creyentes. Desarrollamos del versículo 3 al 8, ¿sí? Y hoy vamos a desarrollar el 9, 10 y 11 de estos versículos, de este capítulo 1. Pablo tenía una pasión muy grande por el crecimiento espiritual de los creyentes. Ellos estaban bajo el cuidado del apóstol. Y no solamente esto se manifiesta en el apóstol, en la enseñanza, en su predicación, en sus cartas, sino en toda la vida de oración. En este primer capítulo, el enfoque de Pablo es la oración. No existe un indicador más exacto del nivel de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. El indicativo de un cristiano es la vida de oración. Ese es el indicativo de un cristiano. La vida de Pablo fue una vida de oración y revela más acerca de su verdadera espiritualidad, más que toda su predicación, más que toda su enseñanza y milagros, por maravilloso y tanto que fueran. Lo más importante y lo más resaltante de Pablo era el fervor y la oración. Esto resalta en este capítulo 1 de los Filipenses. Él se sentía constreñido a orar por la obra poderosa y continua del Espíritu Santo en su corazón. Fíjense, haciendo un paralelismo un poco, esto es la introducción para poder leer el texto que vamos a desarrollar. En Efesios, en el capítulo 1, fíjense cómo se expresa el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice esto Pablo a los Éfesos. Repito, 1, 16 al 18 de Éfesos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y los cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que los creyentes tuvieran la disposición de el conocimiento piadoso y la sabiduría, que la mente del creyente sea una mente santificada. Esa mente santificada es capaz de adquirir y aplicar, de modo que pudieran captar la grandeza de la esperanza. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de una esperanza, visionamos de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero muchas veces lo decimos tipo mecánicamente, o sea, pensando en un lugar mejor. Pero cuando tenemos la mente santificada, es como si fuera que estamos viviendo ese momento. O sea, estamos entendiendo en el espíritu la grandeza y la importancia de esta connotación de fe que tiene que ver con nuestra salvación. Un corazón egoísta y superficial, centrado ante todo en los problemas o en las luchas o en los intereses personales, producirá oraciones superficiales y egoístas. Vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque es un ejemplo. O sea,
un corazón egoísta y superficial solamente piensa en uno, no piensa en los demás. Entonces, ¿qué produce ese hombre o esa mujer egoísta? Oraciones egoístas. No tiene fruto la oración. Es una oración desesperada, que uno lo hace pensando solamente en uno. Mi pregunta es esto, y Santiago habla mucho de esto también, de orar en el entendimiento. O sea, debemos de entender lo que oramos. Debemos de entender. La oración que produce efecto es cuando orás por los demás. Eso produce efecto. Y vos decís, y yo, pastor, me decís, Dios tiene control de tu vida. Dios te conoce, Dios te formó, Dios te hizo. Podés hablar con Él, podés derramarte delante de Él. Y podés orar por tu vida y por los demás también. Él sabe por qué estás pasando, por qué estás padeciendo y cuál es tu lucha. A Él no se le escapa nada. Él tiene el control de todo. En los primeros años de la iglesia, los apóstoles fijaron con la instrucción la norma de elegir a hombres que se puedan encargar de las necesidades prácticas de la iglesia. Los apóstoles debían de persistir. ¿Cuál era la función fundamental de los apóstoles? Persistir en la oración y en la enseñanza de la palabra. Es que yo les digo algo, gente. La oración y el hecho también de permanecer en la palabra o prepararse para enseñar la palabra lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Entonces, tan fundamental es la oración y también la preparación para la enseñanza, que como te lleva mucho tiempo, ya los apóstoles no tenían tiempo también de dar el servicio. ¿Cuál era el servicio? El servicio del diaconado, el servir la mesa, el atender las necesidades de la viuda, el hecho de también hacer consejerías, de escuchar la problemática de la iglesia. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Eligieron varones de buen testimonio. Hace poquito me llamó un hermano y me dijo, mira, pastor, es un grupo vareño, y me dijo, mira, pastor, estoy queriendo, hace tanto tiempo estamos con un grupo, sosteniendo el grupo vareño, un equipo, me dice. Ah, qué bien, le dije yo, es muy bueno, a mí me gusta trabajar en equipos también, le dije. Y después naturalmente se da liderazgo, no una imposición de imponerle a alguien, porque al fin y al cabo nosotros lo que plasmamos en la iglesia es el modelo bíblico. El Espíritu Santo le dijo a los apóstoles que lo aparte a Pablo y a Bernabé, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, naturalmente nosotros entendemos que el Señor levanta, o sea, por medio de su Espíritu, el liderazgo. Entonces me estaba mencionando él que hace mucho tiempo ya estaba el grupo y espectacular, pero que había un hermano que venía que era de buen testimonio, que era un hermano también que acompaña muy de cerca todo lo que es la obra y quería entrar en el liderazgo. Entonces me dice, ¿qué hacemos, pastor? ¿Le metemos ya en el liderazgo o cómo hacemos, pastor? Y le dije yo, el modelo bíblico tenemos que seguir. Y me dice él, dame un consejo, pastor, para por favor quitarme de esta duda. ¿Quiénes son del equipo? Fulano, fulano y fulano y sultano y perfecto. Y hagan algo, tómense un tiempo, una semana, 15 días, un mes. Ayunen 2 veces a la semana y van a orar por este hermano. Todos los que están involucrados en el equipo lidera. Y van a orar, y van a orar, y van a ayunar. Después de un cierto tiempo, júntense un día, solamente el liderazgo, y empiecen a hablar de qué les dijo el Señor con respecto a este hermano que quiere sumarse al liderazgo. Se quedó él pensando y me dijo, eso hacían los apóstoles. Ese es el modelo bíblico de la iglesia. Nosotros no podemos, este sí, este no, no es así. Por más que puedan creer o pensar que es así, no es así. No es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Van a orar. Y después, ¿qué hacemos? Se juntan. Y después, ¿qué pasa si uno no está de acuerdo? No está de acuerdo. No hay un consenso común. Tiene que haber una común unidad. Tiene que haber, diríamos, un mismo sentir. Tiene que haber un mismo espíritu. Y si todos están de acuerdo, perfecto. Creemos que es de parte de Dios. Pero si hay uno que dice, yo creo todavía que no es el tiempo, pastor, creo que tenemos que esperar un poco más, orar, entonces sigan. ¿Y cuánto es el tiempo? Y no sabes si puede ser 1 año, 6 meses, 3 meses, 8 meses, pero hasta que haya un acuerdo. Esto yo aprendí porque así se toma también las decisiones ministeriales en el presbiterio de la iglesia. Son 4 pastores. Siempre yo aprendí eso. Y cuando uno está de acuerdo, entonces no se toma la decisión, se sigue orando, se sigue orando. Por ejemplo,
para un apartamento, por ejemplo, pastoral, o para a un apartamento de un diaconado, un auxiliar pastoral. Se ora, mucho tiempo se ora, se pone el nombre y se va orando por 1 año, 2 años. Mientras tanto, uno es probado. Pero no es que se le dice al hermano: mira que hay una posibilidad de que vos puedas ser. No, nada. El Espíritu Santo es el que hace. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo también Pablo oraba por la revelación, oraba por el conocimiento, oraba, dice en Efesios, que os dé espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al cual le ha llamado, la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Lo que pasa, querido hermano, que esto también es algo espiritual. Filipenses, ahora vamos a trabajar Filipenses 1, 9 al 11, lo que vamos a desarrollar hoy. Son elementos para crecer en la piedad. Y presenta esta carta o este texto, Pablo, en una secuencia de que estos elementos edifican sobre el fundamento de los anteriores versículos que estudiamos. Por ejemplo, el amor abundante produce una excelencia espiritual, que a su vez produce una integridad personal, la cual produce buenas obras verdaderas, y juntos alcanzan un objetivo supremo de alabanza y de la gloria de Dios. Esos son los elementos que vamos a estudiar en esta noche. Leo el texto del 9 al 11 de uno de Filipenses. Dice la Biblia: esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjense el centro. Así como empezaba también dando gracias en memoria, lo que habíamos desarrollado miércoles y domingo, también acá, fíjense cómo dice: y esto pido, dice Pablo, en oración. Habla del amor, de la ciencia, del conocimiento. Habla de una sinceridad, de ser irreprensibles en el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, la ciencia y el conocimiento es pleno y avanzado. Es el amor bíblico. No es el amor bíblico, no es, eso ya vimos, no es un amor sentimental vacío, sino que este amor está anclado con una profundidad en la verdad de la palabra de Dios. Y en todo conocimiento, a lo que Pablo estaba hablando, se estaba expresando en el conocimiento, pero lo que estaba hablando era traducir ese conocimiento en todo discernimiento. Porque tanto el conocimiento, entendimiento, anclarte a la palabra de Dios, eso produce un discernimiento. En este pasaje revela 5 peticiones específicas, Pablo, por los filipenses, que motivaran a una oración diligente. Es un progreso espiritual. Por ejemplo, ¿cuáles son esas 5 cosas que hoy vamos a desarrollar? El amor, excelencia, integridad, buenas obras y glorificar a Dios. Estos son los elementos espirituales esenciales ordenados por Dios para crecer en la piedad. Todos los cristianos deben de orar los unos por los otros por estos elementos. La iglesia se sostiene por medio de estos elementos. Ahora vamos a poder decir: pastor, ¿qué es la piedad? Porque crecer en la piedad y estos elementos de amor, excelencia, estos de integridad, glorificar a Dios, estos elementos de la piedad, ¿qué quiere decir la piedad? La piedad es una virtud que inspira por el amor de Dios. Es una tierna devoción a las cosas de Dios, a las cosas santas, y el amor al prójimo. Son actos de amor, de compasión. La piedad tiene que ver con una empatía espiritual y un amor por el hermano, por la hermana, por la familia. Eso es moverse a la piedad.
quiere decir también de ser celoso por las cosas santas. Por ejemplo, la virtud que tenía Cristo, porque Cristo era un hombre piadoso. Y hay mucha gente que malinterpreta las escrituras, cuando en un pasaje de las escrituras, él justamente llega y estaban en el templo, se estaba comercializando. Entonces, al comercializarse en el templo, él viene y les echa a todos los vendedores que estaban ahí. La palabra dice airaos, pero no pequéis. Cristo no tuvo ningún pecado, ni se airó. Porque si se airaba, pecaba y no podía haber resucitado. Entonces ahí podemos ver el carácter piadoso. ¿Qué vieron ahí? El celo santo por su iglesia, por su casa. Estando comercializando, es como decir, bueno, yo vengo a la iglesia y acá se está haciendo fiesta de San Juan. Ahí hay prueberas, hay kermeses, se cobra la entrada, acá empiezan a bailar en el púlpito y querido hermano, no es fácil el tema. Entonces, por cuidar el templo santo de Dios, Él les echó con mucho ímpetu. Entonces ahí podemos ver el carácter piadoso de Cristo. Bueno, entonces es una virtud inspirada por el amor de Dios y una tierna devoción a las cosas santas. Por ejemplo, la piedad, por ejemplo, la iglesia, cuidar las cosas de la iglesia. Eso, por ejemplo, tiene que ver con una virtud, y eso tiene que ver con la piedad. O a la vida espiritual también de un hermano, una hermana, preocuparse, por ejemplo, cuando justamente cayó o justamente se siente juzgado, acusado. Entonces es un carácter piadoso. Entendés, estás con ellos, les levantás, les reconciliás, ayudás. O de repente cuando hay enfrentamiento entre dos hermanos, no hay diríamos, un canal para que se puedan arreglar las cosas. Entonces, tipo tu carácter manso, pacificador, ayuda a la reconciliación. Eso es un carácter piadoso, una virtud. Porque generalmente cuando uno escucha, uno entra a favor de uno o entra a favor de otro. Sin embargo, acá, cuando vos entendés y tenés ese carácter piadoso, entonces lo que vos buscas es lo mejor para ambos y para la iglesia. Hacer lo que Cristo haría, la reconciliación, el perdón. Bueno, entonces vimos que estos elementos son 5, que son el amor, excelencia, integridad, buenas obras y glorificar a Dios. El punto 1 desarrollamos de este texto, el amor. Hablamos mucho del amor, pero nadie comprendió mejor de la importancia del amor que el apóstol Pablo, puesto que él amaba a los filipenses. Es una carta de gozo, de amor, la que él está haciendo. Oraba sin cesar por ellos. Oraba sin cesar por ellos, repito. Al igual que con todos los que estaban bajo su cuidado. Puedes ver en todas las cartas que él escribe a las iglesias, donde él tenía un profundo amor. ¿Por qué tenía un profundo amor? Porque se sentía parte del fundador de esas iglesias. Había una historia detrás de esas iglesias. Había algo que le vinculaba a esas iglesias y era el amor de Cristo. Entonces había un interés constante del apóstol por las personas quien estaba bajo cuidado espiritual de él, y le encaminaba al apóstol al crecimiento espiritual de ellos, para lo cual era indispensable crecer en el amor. Esa misma preocupación Pablo expresa a los Gálatas. Él le dice, esto no hace falta que lo busquen solamente para registrar. En el 4:19 le dice, hijitos míos. Fíjense con qué amor le habla a la iglesia. Y los Gálatas eran altamente rebeldes y legalistas, mi querido hermano. Y le dice, hijitos míos, le dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que en este versículo está queriendo Pablo explicar son 5 características distintas interrelacionadas con el amor. Por ejemplo, nosotros conocimos lo que es el amor ágape. El amor ágape es el amor incondicional, es un amor divino, espiritual. El amor ágape es el prerequisito para todos los demás. Es un amor desinteresado e incondicional. Eso vimos. Pero fíjate, entre este versículo, entre este texto que le estaba citando, 4:19 de Gálatas, lo que estaba viendo es las distintas características
interrelacionada con el amor cristiano. Y me decís, ¿esa característica otra vez del amor, pastor? Sí. El amor divino, práctico, decidido, dinámico y conocedor. No tiene nada que ver con nada sentimental ni vacío. Por eso le decía, primero que nada, el prerequisito del amor ágape. Después del amor ágape, todo va progresivamente ligado. Y es sencillo, por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 y en Levíticos 19:18, esto lo cito porque ustedes conocen todos estos versículos. Por ejemplo, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo 22, 36 al 40, y también le citaba en Deuteronomio 6:5 y en Levíticos 19, 18. ¿Vieron cómo ahí hay una empatía y cómo hay un amor piadoso en este primer texto que habla de este amor ágape? Y vos decís, ¿por qué? Porque dice amar a Dios, gloria a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo no es ese tu cuate que te ama, que te quiere y que está contigo y que te va a bancar en las buenas y en las malas. No. Tu prójimo es aquel que puede calumniarte. Tu prójimo es aquel que puede difamarte. Tu prójimo es aquel que puede hasta engañarte. No te pido, la Biblia no dice que andes de la mano, ni que vuelvas a hacer negocio, ni que vuelvas a la confianza. No, la Biblia lo que dice es que le perdones, le sueltes y le ames. Y vos decís, ¿cómo le voy a amar a una persona que me defraudó, pastor? ¿Cómo voy a amar a una persona que me hizo el mal? ¿Cómo yo le puedo amar? Me decís, orando por esa persona. Te aseguro. Y vos me decís, ¿por qué, pastor, estás tan seguro? Porque a mí me pasó. Entonces vos decís, ¿y cómo hacer, pastor? Orá por esa persona, bendecirle a esa persona, proclamar su nombre y que le vaya bien. Y cuando le va bien y vos escuchás los recursos o los resultados de que le va bien, a vos te va a ir bien también, porque es una siembra. Quiero hacer una pregunta sinceramente. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Saben por qué? Porque yo mismo le digo, es una predica, mucho análisis, reflexión a los filipenses, y también hay que seguir el hilo conductor, porque yo le digo, soy disperso. Algo pasa y yo ya me voy, pero a medida que yo voy profundizando, estoy me di cuenta que es una sustancia, diríamos, no es muy fácil de digerir estas cuestiones. Bueno, le decía, el amor ágape divino, algo que ustedes conocen, pero son revelaciones que trae la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hablar de un amor divino? Bueno, en la primera carta de Juan, la carta es del amor. Juan fue el discípulo del amor. Juan era aquel joven que apoyaba su cabeza junto al maestro, relata la escritura. Pero Juan era un hombre no con un carácter, diríamos, transformado por medio del Espíritu Santo, sino Juan era una persona con un temperamento, diríamos, agresivo. Él era de otro temperamento. Hasta incluso la palabra de Dios lo llama como el hijo del trueno. Entonces era chispita Juan. No era como vos mirás las cartas y él escribe con mucho amor. Mirá el Evangelio de Juan y él lo escribe con mucha espiritualidad. Mirá la primera carta de Juan y ya lo escribe con sabiduría, amor, paciencia. Ya un hombre completamente transformado por medio del Espíritu Santo. Pero si vos mirás antes, cuando Jesús enseñaba y era discípulo, puedes darte cuenta que él, por ejemplo, en una parte de la escritura dice: Señor, ¿por qué no envías fuego y le quemás a todos estos samaritanos? Bueno, ahí mirá, por ejemplo, el ser chispita, impulsivo. Bueno, y él, por ejemplo, habla de este amor divino. Estos ejemplos los doy para fijarle a ustedes en la practicidad de la enseñanza. Dice, por ejemplo, en 1 Juan, aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces ahí podemos ver un amor divino. Él nos amó, Él mismo, Dios mismo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Solo la obra del Espíritu Santo en el corazón de quienes permanecen a Él puede producir el amor divino. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. También en el amor hay practicidad, hay un amor que es práctico. Todo esto es espiritual. Espiritual. Si esto lo aplican los noviazgos cristianos, o diríamos las relaciones cristianas con compromisos serios, van a sinceramente a pasar a otro nivel espiritual, sinceramente hablando. El amor práctico. Podría decirse que ese amor era práctico. El amor entre los cristianos es una señal inequívoca de la fe que salva. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces es algo fundamental. Y estoy hablando colectivamente de que haya un amor reverente y santo en la congregación. Para ampliar esto, Juan escribió: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso está en 1 Juan capítulo 3, 14, 4 al 20. No quiero acotar nada porque yo sé que de por sí sola la palabra de Dios ya confronta. Si vos le ves a tu hermano y le ves físicamente y no le puedes amar, ¿cómo le puedes amar a Dios si a Dios no le ves? Muy práctico. Es un amor práctico. Ahora, hay un amor auténtico también. El amor auténtico es una decisión. Como se mencionó antes, es un amor que no se basa en sentimientos, sino que más bien en una elección consciente e intencional de mostrar amabilidad y generosidad. ¿Qué quiere decir un amor auténtico? Obediencia. Los creyentes deciden manifestar el amor que les fue dado. Lo hacen sin importar cuán difícil resulte amar a alguien, ni que cómo respondan a ello, obedecer al mandato del Señor. O sea, ¿cómo se ve un amor auténtico? Con las palabras expresadas, con la generosidad. Con eso vemos un amor auténtico. Cito el versículo bíblico, nuevamente Juan 13 al 34. Todos estos versículos de amor, todos están en Juan. Que nos améis los unos a los otros como yo los he amado. Los creyentes llegan a ser imitadores de Dios como hijos amados. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy, dice el Señor. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor de aquel que le envió. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Él mismo se ponía como un ejemplo. Cópienme, hagan lo que ustedes ven que yo hago. No lo que yo digo y no hago, sino lo que yo digo y hago. O sea, por eso que él era un hombre con autoridad. Por eso que los discípulos tenían también esa autoridad delegada por Dios. Porque ellos no solamente hablaban, sino también ellos vivían. Y al vivir hay una diferencia entre hablar y mandar y no hacer. El liderazgo cristiano es completamente distinto al secular. El liderazgo cristiano, el líder es aquel que debe de ser el ejemplo para que los otros sigan ese camino. En el liderazgo secular, no, el jefe es el que manda las instrucciones y se queda en la oficina, entonces los otros hacen. Sin embargo, en el liderazgo cristiano, el líder es el que tiene que ser puntual para que la gente le pueda seguir. El líder es aquel que tiene que trabajar más. El líder es el que tiene que poner, el líder que tiene que meter la mano en el bolsillo. No es, vos me decís, ¿y quién es el que tiene que aportar, el que tiene que ponerse en la iglesia? El pastor. Si el pastor no se pone en la iglesia, no va a caminar.
No es no, las ovejas tienen que sostenerle al pastor. Sí, pero primeramente, el pastor tiene que ser ejemplo de la grey para que la gente le pueda seguir al pastor. No es fácil esto, hermano. No es fácil, no es así como la gente piensa que es, no. Nosotros sabemos, de repente te llama un hermano, pastor, estoy en IPS, estoy acá, pastor, en Barrio Obrero, estoy allá, ¿y qué voy a hacer, hermano? Me voy a orar por él y veo su necesidad y me parte el corazón. ¿Y qué voy a hacer, mi querido? Tengo que darle para su medicamento, para su remedio, ayudarle, ver cómo acá, de dónde quitar. Así es, mi querido hermano, todos los días, o la gran parte de los de días. Así es. Es normal eso, ¿verdad? Y digo por qué, porque debemos de ser ejemplos. Y los creyentes, y esto lo hacía Pablo, esto lo hacía los apóstoles, los discípulos. Así es. Ahora vos me decís, una vez que creció la iglesia, una vez que de repente se reprodujo, ya tiene una estructura, ya tiene también su liderazgo. Claro, ahí es completamente distinto, ya caminamos en ese orden. Pero es así. Entonces Jesús decía, daba el ejemplo de lavar los pies. ¿Por qué daba el ejemplo de lavar los pies? Porque era un servicio que él estaba haciendo a sus discípulos. Ese servicio que él estaba dando, también los otros deben de dar. Y el hecho de servir tiene que ver en un contexto muy amplio. Estaba diciendo justamente en la parte de ayuda, pero también eso tiene que ver con la oración, también eso tiene que ver con la empatía, o tiene que ver con la visita, o tiene que ver con el consejo, o tiene que ver con el amor expresado. Hay veces que vos no le estás diciendo nada a nadie y vos te sentás al lado de esa persona y estás con él. Hace poco fue el velatorio de un hermano, ¿verdad? Y yo siempre veo, y la gente no es que mucho se quiere ir a los velatorios a cumplir. Y yo sencillamente eso le dije a Lore. Mi hijo falleció, el papá de un amigo, un hermano, y me dijo él, pastor, si podés ir a dar unas palabras. Claro, le dije al hermano, pero más allá de ir a dar unas palabras o no, le dije yo quiero irme a pasar la mañana contigo. Y suspendí todo lo que tenía en mi agenda a la mañana y me fui con Lore, nos quedamos, estuvimos ahí, cumplimos con la familia, nos sentamos, contamos anécdotas. Le pedí permiso para bajar mi teléfono. Y ahí yo me voy a pasar con el hermano, yo me voy a sentarme nomás. Él se va con los familiares, viene todo, estoy nomás yo ahí. Y después pasó lógicamente su proceso de duelo, oramos. También le acompañaban nuestros pastores de la congregación central, estuvieron sus pastores también. Y bueno, por la gracia de Dios se sintió sostenido. Y ese hermano después me testificó días antes de ayer, me dijo que le hizo tan bien. Me dijo tan bien que se fueron, cumplieron, se sentaron, estuvieron. Y yo le dije, yo no hago por una obligación. Yo hago porque yo quise hacer. Porque a mí me gusta hacer eso. Más que irme a predicar o más que irme a dar una palabra, que la gente se convierta así. Yo soy pastor, tengo que hacerlo. Es solamente el hecho de decirle, aquí estoy presente y estoy para servirte. Si necesitas algo, o llevarla a alguien, o traerla a alguien, estoy. Por ejemplo, la otra vez estaban hablando los mujeres, si pasa algo en la iglesia, hay un servicio, algo, está mi auto es para la iglesia, ahí pongo mi llave, mi oficina, estoy al servicio de la gente, estamos al servicio de la gente. Ahora que no me diga el hermano, pastor, voy a salir a la noche, vengo a la iglesia el otro día a la mañana. No, porque los muchachos, me voy al grupo Bareño, pastor, y después le doy por la costanera. Hermano. Estamos para servir a la gente. Y ustedes también. Tenemos que ser hombres y mujeres de servicio. Bueno, ¿cómo vamos con la hora? Bueno, vamos terminando. El amor voluntario. Estoy terminando en 5 minutos. El amor voluntario es un amor decidido, abnegado, que trata de poner en práctica la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro? Esta. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas, eso dice Mateo 7:12. Entonces, esta regla, mi querido hermano, qué bien escrita está por Jesús. Porque créeme, mi querido hermano, también que por la experiencia misma, no vaya a hacer algo que no quiera que te hagan a vos. Porque haces, y no quiero que levante la mano, pero cuando haces algo, sí o sí, es una ley divina, te pasa a vos también.
te pasa. Entonces es una ley, una regla de oro, dice el libro de Mateo. Entonces, sencillo y práctico, no vaya a hacerle daño a nadie para que nadie te produzca daño a vos. Nada. Bueno, queridos hermanos, desarrollamos un punto de estos elementos de la piedad. Pero bueno, vamos a avanzar, porque tengo estos 5 minutitos para cerrar. La excelencia. Entonces hablamos del amor. El amor dividimos en 5 partes de ese amor, ¿verdad? Hablamos del amor ágape, amor divino. Hablamos del amor práctico, el amor auténtico, el amor voluntario. Esto que no quieren, no hagas con la gente daño para que no te hagan a ti. Y ahora entramos en el segundo punto de los elementos de la piedad, que es la excelencia. Para que, dice esto en Filipenses capítulo 1, dice, para que aprobéis lo mejor. Después de establecer la prioridad del amor en el versículo 9, Pablo continúa esta presentación de elementos esenciales del crecimiento espiritual. El segundo elemento, la excelencia. Lo que pasa es que esto va progresivamente. Primeramente va el amor, que incluye el conocimiento de la verdad de Dios, el discernimiento espiritual, a la excelencia, es decir, pensar y vivir de la manera bíblica. Esta excelencia tiene que ver en todo. Pero vieron cómo después de aplicar el amor o de vivir el amor bíblico, después progresivamente va al segundo paso. Yo me decís, ¿cuál es el segundo paso, pastor? Por decirlo así, el paso. El segundo paso es la excelencia, porque cambia tu manera de pensar. Todo va cambiando, todo. Por eso que la Biblia dice, hay una reingeniería en el ser humano, hay una transformación, cambia todo en el ser humano. Cuando nosotros entendemos que el amor no es nomás la mariposita en tu pancita, y que decir que está enamorado, enamorada del chico, de la chica, que eso máximo para los jóvenes dura 6 meses, 8 meses, y después ya empiezan a formarse en el carácter y se empiezan a bendecir normalmente. Es normal. Y te das cuenta y decís, ya pasó el enamoramiento. Entonces te das cuenta que eso ya no es, ya te vas a un compañerismo. Ya sabes, ya mirás que vos no te casás con un cuerpo, sino te casás con un carácter. ¿Verdad que sí? Ya no sabemos ya. Vos te casás con el carácter del príncipe y con el carácter de la princesa. Eso es lo que se va a formar. Bueno, gente querida, entonces todo esto es progresivo. Después ya hay tema para la coinonía afuera. El carácter del cristiano en su grado más alto se origina en el amor siempre creciente que Dios infunde. Ambos conducen y son dirigidos por la abundante comprensión y fiel obediencia a la verdad divina revelada por las Escrituras. Esto produce esta palabra, excelencia. Claro, imagínate el estándar que pone Cristo. Cristo dice que nosotros debemos ser, que nos creó a su imagen y semejanza. O sea, Pablo dice a ser perfectos. Habla de una manera imperativa. Debemos de ser perfectos. Y vos decís, pues humanamente, pastor, es muy alto el estándar, mirando nuestra imperfección. Pero les digo algo, si nosotros, por más nuestras debilidades y cuestiones que nosotros tenemos, si miramos nuestra vida pasada, ya somos otra persona. Y vamos caminando progresivamente hacia esa perfección, sin darnos cuenta, porque es una obra divina, no natural. Naturalmente, Lore me puede decir mis defectos y me puede hablar, como hoy me habló en el auto maduramente y cariñosamente, ¿verdad? Pero humildemente la acepté y le dije que era verdad, que son cuestiones que yo debo de mejorar. Entonces, ¿qué hace eso? Ver la imperfección, pero me dijo también que ya soy otra criatura, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, porque eso me dio aliento otra vez para, lógicamente, esforzarme a seguir progresando, porque esto es progresivo, ¿sí o no, hermano? Entonces, no tomen a mal cuando a su esposa le dicen algo. Tómenla bien, no se enojen. No le digan a ustedes, y vos también, y ahí empieza mi herida. No. Bueno. La integridad, otro punto, las buenas obras. Y la conclusión, tenemos la gloria de Dios, que vamos a ir desarrollando el domingo en honor a la puntualidad, gente querida. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Podemos orar? ¿Sí?
Entonces le dejo así para que podamos seguir desarrollando esta carta. ¿Verdad que está interesante? Está interesante. Hoy está de cumpleaños nuestro hermano Mario, también vino con su familia, vamos a orar por su vida. Todo esto vamos a hacerlo para que no se nos vaya la hora, ¿sí? Entonces, oramos, hermanos queridos. Afuera hay una cantinita, hay unos panchitos para poder picar con los hermanos que quieran seguir compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a orar un poquitito. Ahí nos va a ministrar un poco Marcos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Estamos entendiendo de estos elementos de la piedad. Hemos entendido hoy en esta noche que es una virtud y un celo santo a las cosas de Dios. Hemos entendido que el amor es mucho más que un sentimiento, es algo espiritual que conlleva a todos estos elementos que nos conducen a una madurez en la manera de pensar, en la manera de actuar, en ser sensibles, sencillos y en ser guiados por tu Espíritu Santo. Esto me viene a la mente. El temperamento, el carácter, nosotros lo heredamos, pero la personalidad es aquella que hace que nosotros podamos afirmarnos en aquello que nos ha llamado. Y a eso, agregándole al Espíritu Santo, es la transformación misma del hombre y la mujer en el temperamento. Y a eso anhelamos, a los frutos espirituales, a los frutos de justicia en nuestras vidas. Por eso, Señor, mi oración es como oraba Pablo, fervientemente por los filipenses, y mi oración va para la iglesia, Señor, para que oremos los unos por los otros, para que apliquemos la piedad, para que el Espíritu Santo derrame todo el conocimiento, la revelación, la excelencia en todo lo que nosotros hagamos, la integridad, el hecho de ser irreprensible. Qué alto grado de honra poder decir de un hombre o una mujer que es irreprensible. Qué difícil es humanamente. Y cuando pienso en esa palabra, miro mi vida y digo, ¿cómo te necesito, Señor? Sé que es un desafío para mi vida y para la iglesia, Señor. Pero si tú nos llamaste, Señor, a esto, Señor, debemos de poner todo de nosotros para poder buscar, Señor, estos elementos de la piedad en nuestras vidas y ser formados a imagen y semejanza tuya. Qué desafío, Señor, qué desafío. Gracias, Señor, porque tu obra estás haciendo en nosotros y tú te encargas en perfeccionarla, Señor. Señor, quiero bendecir a tu pueblo en este hermoso miércoles. Señor, que la palabra de Dios sea inyectada en los corazones de mis hermanos, que los libres de todo pecado, de toda tentación y caída, Señor. Que fortalezca los matrimonios, que fortalezca la familia, que les des de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la bendición del Padre, digo el Espíritu Santo, esté con cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.